y preparar para el Señor no es tan fácil. Sobre todo, yo tengo que ser muy honesta y decir que todavía tengo mucho que aprender. Amén. Así es. Pero aquí estoy. Aquí estoy con ustedes, con Dios y con todos los que hoy nos unimos al Señor Espíritu Santo. en oración, en alabanza y en palabra, Señor. Que sea el Señor el que realmente hable. Porque a veces uno prepara algo y el Señor es el que le pone las palabras a uno en la boca para que las transmita, porque esa es la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, y en este caso pues la mía. Amén. Cuando el pastor me dijo que si quería, desde luego que si nuestros pastores nos dicen que si queremos es como la voz del Señor, yo no podía decir que no, porque si la voluntad de Dios era que hoy estuviese trayendo el mensaje, yo siempre le he dicho, lo mío no es una prédica como tal, porque yo respeto, reconozco cuando nosotros venimos acá y recibimos la palabra del pastor, ya sea el pastor Mauricio, el pastor Antonio. Yo solamente soy como la mensajera de un mensaje que el Señor lo ha puesto en mi corazón, y que yo sí le pido mucho al Señor de que ese mensaje que Él me ha dado realmente toque el corazón. Amén. Porque eso es lo más importante, no tanto como aprenderlo. Yo digo, la palabra de Dios y el conocimiento de Dios es como esa gotita de agua que llega a una piedra y le van formando, va haciendo el huequito. Y eso es lo mismo, la palabra de Dios, que va entrando y va llenando y haciendo como ese nido, digamos, en nuestro corazón. Esa es siempre, porque uno dice, bueno, Señor, nosotros conocemos la palabra, nosotros la hemos leído, nosotros a veces hasta la entendemos, pero hasta dónde realmente esa palabra ha transformado mi vida, digamos, hasta dónde yo he llegado a través de la palabra. Sí, entonces la palabra que el Señor me dijo, porque usted sabe que no es lo que uno quiera, dice, se llama guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Es algo que nosotros lo encontramos desde Génesis y hasta Apocalipsis. Se dice que la palabra corazón se encuentra más de 600, 700, 800 veces en la Biblia. Y mira, en las alabanzas, en nuestra oración, nosotros siempre pronunciamos esta palabra. Pero el Señor hoy quiere que nosotros como que la miremos y realmente sí estamos guardando nuestro corazón, porque siempre tienen que haber interrogantes en nuestra vida. ¿Cómo estoy yo? Para mí siempre la palabra es cómo estoy yo frente a ese mensaje. Cuando nosotros sabemos que a través de la palabra es que el Señor nos transforma, es que el Señor nos da conocimiento, es que el Señor nos lleva, Señor, a ese, digamos, a esa dimensión o esa unicidad con Él. Entonces, si en la vida hacemos un paralelo muy simple entre el corazón humano y el corazón espiritual, realmente nosotros sabemos teóricamente qué es un corazón humano, qué es el corazón del hombre, ¿cierto? Anatómicamente, fisiológicamente, pero nosotros el corazón espiritual es algo que no lo podemos definir. Yo no lo encontré en ninguna parte como una definición, porque realmente no hay una definición. El corazón que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo es algo que está en todo nuestro ser. Es nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Entonces, si nosotros, que necesita, sí, la parte, digamos, material, la parte fisiológica, para poder nosotros exteriorizar nuestra espiritualidad y desde luego llevar
ese conocimiento que el Señor nos trae, que el Señor nos dice. Recuerden que en un proverbio, yo no tengo muy buena memoria para grabar versículos, pero el mensaje sí se me queda. Dice, hijo mío, entrégame tu corazón. No sé si ustedes porque no es ese, es en proverbio dice, hijo mío, entrégame tu corazón. O sea que mire que Él no nos está diciendo, entrégame el cuerpo, entrégame el alma, entrégame el espíritu. No, Él dice, entrégame tu corazón. Es en proverbios, pero no recuerdo en este momento. Qué pena que... Bueno, entonces, si nosotros cuidamos, y más en este, perdón, y más en este momento, que el mundo viene en un caos, que hay un desorden, ¿será que nos afecta nuestro corazón? Y no solamente el espiritual, sino también el corazón. ¿Por qué? Siempre, y ahora con el problema de pandemia del COVID, ¿cuál fue la parte más afectada según los estudios y según el corazón? El corazón. Entonces, desde el punto de la salud, entonces la ciencia, la sociedad y nosotros mismos nos hemos preocupado. ¿Por qué? Por cuidar el corazón. Sí, el corazón que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? No sé, pero siempre, ¿y qué es el corazón en nuestro cuerpo? Es el motor, es el eje. ¿Qué sucede cuando a una persona le da un infarto? O sea que el corazón se puede morir, ¿cierto? Se puede morir y hasta ahí llega la persona. Si hay muerte cerebral, yo analizaba, si hay muerte cerebral, pero el corazón sigue funcionando, hay vida. Por eso no, en ese país o en algunos países, cuando hay muerte cerebral, no autorizan desconectar a la persona porque la persona sigue con vida. ¿Pero por qué? Porque su corazón sigue latiendo, sigue latiendo. Entonces, mira, si nosotros cuidamos, o sea que implementamos una rutina de ejercicios, si implementamos un cambio alimenticio para que nuestro corazón funcione bien, o sea que lo cuidamos, ¿cómo no vamos a cuidar el corazón que Dios nos ha dado, el espiritual? Entonces ahí es el llamado de hoy para que nosotros, así como nos preocupamos por nuestro cuerpo, también nos preocupemos por la parte espiritual. Y especialmente porque en el corazón es donde, como ustedes decían, y aquí lo vamos a ver en Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mira, entonces, ¿y qué sucede cuando nosotros nos morimos físicamente? Hasta ahí llegó. O sea, ahí llegó Luz Vilas, ahí llegó, ¿cierto? Y ahí no trasciende, después nos creman o nos echan allá a tierra, bueno, en fin. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón espiritual? Que Él es el que nos lleva a la vida eterna, a la vida eterna. Y tantos años, porque esto de los cuidados del corazón, eso viene, o del sentir, digamos, de nuestra vida a través de nuestro corazón y de los cuidados, viene desde años atrás. Yo creo que desde la misma existencia del hombre, el corazón nuestro empezó a desarrollarse y a funcionar. Ya después con la ciencia, pues entonces se le puede dar el conocimiento. Y asimismo fue con la palabra de Dios. El Señor siempre quiso que nosotros tuviéramos un corazón, ¿qué? Un corazón limpio, un corazón lleno de amor, puro, sí. Entonces dice que el corazón es fuente de vida. Por ende no se pone en todas partes. Nosotros no podemos dejar o colocar nuestro corazón en ponerlo, más que todo, no tanto dejarlo, sino poner nuestra mirada en las cosas futiles, en las cosas del mundo, que el mundo no nos ofrece nada.
Exacto. Dice, se cuida como cual árbol plantado junto a corrientes de agua. Sí, o sea que lo tenemos que estar, ¿qué? Cuidando constantemente. Cuando dice plantado, o sea, alimentando. ¿Qué es el agua para la planta? Alimento. Alimento. Entonces, así mismo tenemos nosotros que alimentar nuestro corazón, nuestro corazón. Dice que guardar es sinónimo de cuidar, vigilar, custodiar, estar alerta, preservar una cosa o persona de cualquier daño, conservar y evitar algo. Mira que tiene muchos ese cuidar. Dice, vigilamos nuestro corazón para que no se depositen malas semillas, como la ira, los celos, las envidias, la amargura y ahí en adelante todos los demás pecados. Todos los demás pecados, porque todo se alberga en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y por eso tenemos que cuidarlo mucho. Y cuidarlo, como se dice, estar alejados de las tentaciones. Uno dice a veces, sí, uno tiene que ir a sitios donde se manejan ciertas relaciones, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la universidad, bueno, en fin. Pero sí es cierto que hay un contagio. Hay un contagio. Y uno se da cuenta en el hablar de la gente. Y en el acervo cultural. Es que como en Santander hablan de determinada manera, entonces yo puedo hablar así. O como en la costa hablan de determinada manera, entonces ahí es donde nosotros debemos estar como muy... No, esas cosas nos afectan, directa o indirectamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que esas cosas del medio no lleguen a nosotros. Y eso se hace a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, que es el que nosotros, es esa persona que tenemos, que nos guía, que nos guarda, que nos protege, que va con nosotros a todas partes. Pero tenemos que vivir en la presencia. Unos vivirán más, otros menos, otros regular, porque eso depende de qué, de cada uno, de la fe, del amor y de la entrega al Señor. Tiene condiciones porque el amor de Dios requiere condiciones. Él nos amó tanto a nosotros y nosotros ¿qué le hemos dado a Él? Nada, y Él solamente nos pide ¿qué? El corazón. Él nos dio todo, la vida misma. Que hoy en día es difícil que alguien dé la vida, a pesar de que la palabra de Dios dice que hay que dar la vida por los amigos o por... Es muy poco. Yo creo que en una enfermedad los padres sí llegan y le entregan la vida a Dios por sus hijos, o viceversa. Los hijos llegan y le dicen, Señor, tómame a mí y hazte. Sí, creo yo que en esos casos sí. Es donde, pero solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha amado tanto que nos dio prácticamente el corazón de Cristo para que vivamos junto a Él. Dice que cada ser humano tiene la custodia de su corazón para que no sea esclavo de sentimientos dañinos que nos roban la vida. Porque es que nosotros tenemos el libre albedrío, ¿cierto? Y eso lo dice la palabra. Exacto. Y el Señor no nos obliga a nada. El pastor Antonio nos decía, las puertas del cielo están abiertas para todos. Los que quieran entrar. Exacto. Pero el Señor no empuja ni trae el cabello ni trae a la fuerza. No. La persona también tiene que buscarlo de corazón. Buscarlo de corazón. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestros sentimientos de odio, de ira, de vanidad, que son como los más a veces, como me miró mal, entonces yo también le voy a quitar el saludo. Como no me saludó, entonces tampoco lo saludo. No. Entonces tenemos, pero
no es con nuestras propias fuerzas. La palabra dice que todo lo que nosotros logramos en el campo de los caminos del Señor es con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Así es. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, que porque uno a veces se esfuerza, dice, pero yo ¿por qué no puedo tal cosa? Entonces nos falta más oración en el cuarto secreto. Yo a veces digo, y yo misma me evalúo, a mí me falta como pueda que no me falte tanta oración, sino como la actitud de mi oración en el cuarto secreto. Pienso yo y yo le he dicho al Señor, pues que me dé palabra, que me ayude, porque uno a veces clama y clama, pero tal vez el clamor, aunque también el Señor dice que para eso nos mandó al Espíritu Santo, pero no le dejemos todo, porque nosotros también tenemos que trabajar nuestra parte. Una parte es la que nos corresponde a nosotros y otra es la que le corresponde al Señor a través del Espíritu Santo. Dice, es preciso estar alerta a todo lo que permitimos entrar y atesorar en nuestra alma, porque de la abundancia que haya en él, o sea en el corazón, hablaremos. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y eso es, más adelante vamos a analizar un poquito este tema. Tenemos que preservarlo como algo valioso, porque de él mana la vida. O sea, nuestra existencia depende de qué? Del corazón. Por un lado, del corazón físico, porque no podemos, pero por otro lado, y más importante, del corazón espiritual. Ese llamado, ese amor. Yo a veces, cuando uno prepara, pues uno se mete como en el cuento y le dice, Señor. Yo decía, Señor, ¿dónde ubico tu corazón? O mi corazón espiritual. Porque yo sí le digo al Señor cuando oro, yo quiero sentir ese amor tuyo en mi corazón que tengo aquí. Y yo digo que tiene que haber, que el pastor Antonio me corrija, tiene que haber una conexión entre el corazón espiritual y el corazón que tenemos aquí. Porque más adelante el Señor dice que Él nos da un corazón nuevo, que Él quita el corazón de piedra que hay en nosotros y nos da un corazón de carne. ¿Para qué? Cuando lo buscamos, como su nombre lo dice, de corazón. Aquí vamos a hablar mucho de corazón, como de corazón, de verdad. No de mentiritas, no es que solamente cuando vengo acá, pero también Él nos exige cosas, ¿no? Él nos exige cosas, Él nos exige actos, Él nos exige obras, pero no obras del hacer generosa, con llevar, con figurar, no. Sobre todo con la oración, porque la oración vale más que cualquier otra cosa que nosotros hagamos. Y nosotros a veces le damos mayor prioridad al dar. Es que yo soy muy espiritual, es que yo soy muy generosa, porque doy. Y la parte espiritual, el orar por esa persona cuando tiene una necesidad, cuando está enfermo. Así no nos digan a nosotros, pero si uno sabe que una persona está enferma, oremos. Nuestro vecino, nuestra familia, nuestros conocidos, oremos, porque es la mejor obra que nosotros podemos llevarle al Señor. Y llevar la palabra de corazón realmente, no por una obligación, porque a veces pensamos que es que tenemos, no. Recuerden que las cosas llegan en el momento en que el Señor cree que deben ser, y que así es, porque Él es el que tiene la verdad. Él es la verdad. Dice, es una decisión. Cuando decimos hay que buscarlo, pero es una decisión. Conservar un corazón puro y limpio, porque sólo así disfrutaremos de la plenitud de vivir y agradar a Dios. Evitemos que nuestros corazones sean endurecidos por las experiencias dolorosas del día a día.
porque siempre podemos volver a empezar. Ese volver a empezar yo lo miraba como pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque realmente no estoy obrando como debe ser. Mi corazón sí, te estoy fallando. Sí. Entonces, dice, abrir y dar apertura podemos volver a empezar a abrir, a dar apertura y necesitamos de ese corazón para perdonar. Sí. Que fue la palabra del pastor Antonio. Sí, nosotros realmente perdonamos, decimos sí, yo le perdono. Allá van y le dicen, no, discúlpeme. Por lo general la gente no pide perdón, pide disculpas. Y puede que hasta uno también no haga así. Sí, discúlpame por tal cosa. Sí. Pero no dice perdóname porque realmente yo le ofendí. Sí, perdóname. Es algo que nosotros sí debemos de introducir a nuestro lenguaje, de pedir perdón, de decir perdóname porque me equivoqué, perdóname porque fui dura, alcé la voz o dije una palabra que tal vez dice que ofendí. Las palabras dice que hieren más que las acciones. Pero nunca le decimos a Dios que nos ama. Exacto, sí. Como decía el pastor Antonio. Bueno, vamos a mirar porque hablábamos de que lo que tenemos en nuestro corazón, de eso habla en Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, dice, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y recuerda, uno dice, bueno, la boca, pero la boca también tiene unos elementos, como es la lengua. Que es la más peligrosa. Sí, es la que más se mueve. Entonces ahí nosotros también tenemos que, no solamente la boca como labios, sino también la lengua. Cuidarla mucho. Cuidarla en hacer comentarios, yo a veces digo, innecesarios. En decir cosas que a veces simplemente uno escucha y a veces las da como por hecho. Y a veces comentarios pues que no son como, que no tengan una trascendencia espiritual, sino una trascendencia material, y a veces en lugar de mejorar la situación la empeora. Que eso es lo que uno a veces tiene que cuidar mucho al decir cualquier cosa, ¿no? Así puede ser en la oración, inclusive cuando nosotros estamos orando o cuando nosotros estamos hablando con Dios, porque a veces la oración es un diálogo, pero a veces también es algo que, como algo, yo digo como retórica, porque como conocemos palabra, entonces nosotros vamos ahí orándole y diciéndole al Señor las cosas que tenemos en nuestro corazón. Dice, nuestra forma de hablar revela nuestra identidad. Una identidad religiosa, política e ideológica. ¿Sí? Puede que no a la primera vista, a la primera impresión, pero en la medida en que uno va tratando a esa persona sin necesidad de preguntarle, uno ya la ubica, cuál es su religión, cuál o su credo, hablemos de credo, cuál es, sí, más o menos, claro que cuando nosotros hablamos aquí de política, no estamos hablando de política partidista, porque es que la política es una dimensión del ser humano, y que nosotros estamos en un mundo, y digo, y de todas maneras pertenecemos, y es lo que nosotros siempre decimos, Señor, enséñanos a vivir, pero no a pertenecer en el mundo. ¿Y qué quiere decir vivir? Porque tenemos que vivir. Nosotros no podemos decir, no, es que me voy para Israel, que tal vez allá son más santos. Sí, puede ser. O me voy, bueno, no sé qué otro, pues yo digo Israel porque pienso que en este momento yo no conozco mucho de Israel. ¿Para qué? Sí, pero, entonces,
Entonces nosotros sí tenemos que, enséñanos a entender también ese medio en el cual yo me muevo. Nosotros sí tenemos que conocer de política. Y por eso es que sabemos que Colombia tiene tantos departamentos. Sí, cómo está conformado. Eso es la parte política que nosotros tenemos que desconocerla. Lo que sí nosotros no tenemos, inclusive cada uno puede tener, pero no dejarnos llevar por ideologías. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor. Yo por lo menos sí tuve que desarraigar muchas cosas. Claro, porque no voy a decir. Pero no era de una política o de una ideología partidista, no. No, porque yo no estoy afiliada, ni estuve ni estoy afiliada a ningún partido político. Pero yo sí era cuestionadora de lo que pasaba en mi país. Sí, yo cuestionaba, yo argumentaba, bueno, en fin. Puede que lo hiciera bien, puede que lo hiciera mal, porque uno a veces también erra y se equivoca, porque uno cree que los que escriben la verdad, y resulta que no. Sí, exacto. Entonces, ahí cuando nosotros debemos de reflexionar y decir, y me costó un poquito de trabajo, claro, porque yo venía de una parte social, donde a mí me enseñaron, sin embargo yo tenía mis principios religiosos, diría yo, de que el hombre, el materialismo, dialéctico, y bueno, todo ese cuento, pues uno ahí como que se inclina en la parte social, y la parte social como que se va por ese lado, y que el hombre piensa porque tiene cerebro, más no porque tiene alma, bueno, todo ese cuento, y que uno dice, pues sí, ¿no? Como que se pone uno a leer y lo ponen a investigar, y que uno viene del Homo sapiens y todo eso, como que sí y como que no. Entonces, pero es importante, y por eso el conocimiento y la verdad que nosotros encontramos y que el Señor nos pone en el corazón, Dice, nuestras actitudes y motivaciones verdaderas. Nosotros ya sabemos que la verdad de la palabra es la verdad, dice en un proverbio. Sí. Entonces, nosotros no tenemos ahora, y uno se pone cuando ya uno, el Señor le da como ese conocimiento, porque eso hay que entenderlo así, el Señor es el que le da el conocimiento, discernimiento, inteligencia, entonces uno dice, uy, sí, esto mira como yo lo percibía, como yo lo... Esas son las transformaciones que uno ve que el Señor ha hecho en su corazón, en la vida de cada uno, sí. Dice, las buenas impresiones que tratamos de dar no duran si nuestro corazón es engañoso. Claro, yo puedo ser buena gente de visita y resulta que vayan a mi casa a ver cómo soy. Entonces las impresiones son engañosas. Así es. Y tenemos un caso bíblico, el de David, cuando fue el profeta Samuel, que el Señor lo mandó para ungir al rey de Israel, él pensó, como los hijos de Isaí, parece que eran hombres bien puestos, bien elegantes, en su época, buen mozos, como nuestras abuelas, buen mozos, bien parecidos, bueno. Entonces él pensó, salió creo que el primero, no recuerdo el nombre, yo no soy mucha, salió el primero y Samuel dijo, este es. El Señor le dijo, no, ese no es. Salió el segundo, tampoco, porque también eran apuestos, guerreros. Sí. Y después que pasaron, ¿cuántos fueron? ¿5 o 6? Bueno, después porque el Señor le dijo, ninguno es. Dijo, fue cuando le preguntó que si él tenía otro hijo. Entonces fue cuando le dijo que sí, que era pastor, que estaba con las ovejas. Entonces fue cuando lo hizo, le dijo que lo trajeran, lo hizo traer, y fue cuando le ungió. Exacto. No, mira que dicen que él era
Buen mozo. Sí, él dice que tenía unos ojos y una hermosura. Bueno, puede que la hermosura no fuera tanto como en su cuerpo. Física, sí. Pero él era, sí, del corazón. Un corazón puro. De un corazón sincero, de un corazón sincero. Entonces mira que las apariencias engañan. Y uno a veces es muy dado A eso. a eso. Sí, yo les voy a contar un secreto porque yo creo que a nadie lo he contado. Yo una vez conocí a un pastor, pero tal vez era muy humilde. Yo le digo, ay Señor, perdóname porque sí. Pues yo como que no le hice mucho caso a la palabra, porque yo dije, qué conocimiento. Sí, pónganme cuidado. Y dije, ay Señor, perdóname porque realmente sí, uno juzga a priori. Por la apariencia. Sí, yo como que no le di como mucha importancia a la palabra de él, a la palabra por eso, y también por la ignorancia, en la ignorancia mía frente a la palabra, a la verdad. Sí. El Señor todavía no había transformado este corazón, que gracias a Dios sí, ha ido creciendo, ha ido mejorando y seguirá porque uno nunca termina de crecer en este. ¿Cómo? Por eso es que Dios escoge al que quiere y Él deja, digamos, en duda a todos los que se creen científicos. Bueno, a vergüenza sí, a los grandes, sí. sabios. Pero miren que ahí es cuando, si el Señor abre, no es tanto que el Señor como que escoja, sino que nosotros tomemos la decisión de seguir al Señor. De escogerlo a él. Sí, de elegirlo, por eso la actitud y la decisión, porque es que si Él abre las puertas para todos, claro que Él dice que también creó los malos para el día del juicio. Sí. La palabra de Dios es tan sabia, Él dice que también creó los malos para el día del juicio. Para que haya juicio de cada Exacto, bueno y malo. exacto. Tiene que existir el bien y el mal. Entonces, dice, lo que hay en nuestro corazón se refleja en el vocabulario, que ya antes habíamos dicho, y conducta o forma de actuar. Entonces, mucho cuidado, porque claro que uno no debe decir, pero yo sí conozco hermanas de otras congregaciones que ellas no lo dicen por mal, pero dicen palabras soeces. Sí, dicen palabras soeces. Yo sí les digo, no sean grosera. Yo les digo en una forma muy cariñosa, pues no a veces ni cariñosa, pero yo sí les digo, no sean grosera. Pues porque yo también tengo una grado de amistad, ¿no? Y así no sean, por lo menos una persona. La autoridad ya para. Bueno, sí, podría. Pero yo soy una de las personas que si en la casa llega alguien que A decir grosería, yo no igual, por favor. Acá no. O le digo a la persona, no, esa persona no. En mi casa, por lo menos los amigos de Valentina y de Juancho, ellos saben que cuando se reúnen ahí al frente de la casa, yo no acepto que ellos se expresen vulgarmente. Ellos ya lo saben. Que hoy día los muchachos están groseros. Porque no, los muchachos que manejan un lenguaje terrible, Dios mío, un lenguaje terrible que también tenemos que orar para que el Señor cambie esos corazones, transforme esos corazones de piedra. De los muchachos. Sí, de los muchachos, porque a ellos les parece, y aún de los no terribles, mire que eso se maneja en todas las instancias. Uno escucha a ministros, uno escucha nuestros representantes, nuestros gobernantes. Eso es como algo muy dado que la gente no tiene, pues claro, no tiene el temor de Dios, porque es que ahí también juega un papel importante el temor de Dios. Tienen valores. Bueno, sí tienen valores, porque es que los valores existen como tal, pero las personas, sí, ellos no les interesa nada decir las cosas a boca abierta. Vamos a sustentar vamos a mirar algunos pasajes bíblicos. Jeremías 32-39, vamos a ver. 32, 39.
¿Qué nos dice Jeremías 32, 39 al respecto? Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea que también el corazón, ¿para qué nos lo dio el Señor? Para temerle, para temerle, porque ahí es cuando nosotros, el Espíritu Santo nos dice, ojo, cuidado. Sí. Aquí está hablando de quién, del pueblo, el pueblo de Israel, que todo el tiempo fue un pueblo de desobediencia, un pueblo dado a la rebelión, un pueblo dado a la idolatría, a la desobediencia. Entonces el Señor también nos dio, sí, ese corazón nuevo para que le tengamos temor a Él y solo a Él. 32, 39. Sí, señora. Sí, Y Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17. 9 y 10. Jeremías 17. Primero Jeremías 32. Ya. Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso quien lo conoce. Conocerá. No. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mire, el Señor es el que siempre está ahí, pendiente de nosotros. Por eso nosotros no podemos tener secretos con el Señor. Nosotros no podemos ocultarle nada. Y yo digo, y es que nuestra vida tiene que ser transparente. Nuestra vida no puede ser una vida delante de Dios y otra en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, bueno, en fin. Es que con Dios no hay ni un delante ni un detrás. Exacto. Porque todo lo ve. Exacto. Entonces, Él es el que escudriña nuestros corazones. Él es el que realmente está pendiente de nosotros. Porque Él dice que, es como cuando dice que de los árboles, lo que decíamos, el árbol bueno no puede dar ¿qué? Frutos buenos. malos. El árbol bueno no puede dar Frutos frutos malos. y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Sí. Entonces el bueno tiene que dar frutos buenos y el malo, sí, ahí no hay un cruce, ahí no hay un cruce. Lo mismo decía yo que de nuestra boca, como dice que todo lo que habla nuestra boca sale de ¿dónde? El corazón. Del corazón. Eso es algo que tenemos que dejarlo grabado en nuestro corazón. Si realmente queremos un cambio, si realmente queremos ese crecimiento, porque yo sé que ustedes tienen el corazón puesto en el Señor. Sí, porque aquí estamos gracias a eso, porque Él fue el que quiso que nosotros tuviéramos ese corazón. Él fue el que puso en nosotros ese corazón. Entonces, también es cuando dice que de la misma fuente, o sea, de la boca, no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, eso lo rectificamos con lo que decíamos. No podemos alabar al Señor y después estar diciendo malas palabras o estar denigrando, bueno, en fin. Sí. No necesariamente maldiciendo, Marinita, porque es que hay veces... no decir, sí, en el sentido de no hablar con la verdad, de hablar palabras sí mentirosas. Bueno. Tenemos en Mateo 5:8. Pasamos, eso era en el Antiguo Testamento. Mira que nosotros miramos y ahora hacemos una reflexión cómo estaba el pueblo de Israel en esa época y cómo está el pueblo de Israel ahora. ¿Será que ha cambiado? ¿Será que estamos cometiendo los mismos? ¿Será que nuestro corazón sigue todavía en el pasado? Sí. No, o realmente tenemos que seguir pidiéndole al Señor
como yo digo, de corazón, que transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón de carne. Nos enteramos de limpio de corazón. Entonces, ¿qué dice Mateo 5:8? Bienaventurado los de limpio corazón, todo porque ellos verán a Dios. Exacto. O sea que es una promesa y nosotros tenemos que cumplirla, ¿cierto? Sí, sí. Entonces siempre tenemos que tener el corazón limpio. Por ahí hay un proverbio que dice: Señor, crea en mí un corazón íntegro. Íntegro. Exacto. Dios mío, que ahí sí. Y orar unos por otros. Yo le digo al Señor, lo que quiero para mí yo invierto, porque es hacer a los demás lo que quieran que hagan conmigo. Yo digo al Señor, por favor, que lo que yo quiero para mí sea para todos mis hermanos, Amén. de la congregación y de Cristo Jesús, porque siempre pues somos una sola iglesia. Entonces nosotros no podemos, para el Señor Él no tiene aquí esta congregación, no, somos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Todos somos esas ovejitas que cuando le escuchamos, Él es nuestro maestro, y nosotros tenemos que estar pendientes a su palabra. Pendientes a su palabra, miren, aquí la tenemos. Pendientes a la palabra cuando nos convocan acá. Pendientes a su palabra cuando entramos en oración. Por eso es que es importante, o es bueno que nosotros nos aprendamos palabras para orar conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, los salmos, yo siempre cuando llevo la palabra, cuando tengo la oportunidad de hacer oración y de dar palabra, yo les digo, lean los salmos. Porque en los salmos ustedes aprenden palabras para darle gracias al Señor. Ustedes aprenden palabras para comunicarse con el Señor, para agradecerle, para exaltarlo, para decirle cuán grande es el Señor. Sí. Entonces, siempre nosotros debemos de tener el corazón dispuesto, abierto a la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra, decirle: Señor, te abro mi corazón, Señor, para que esa palabra tuya se dé conforme está escrito. Yo le digo: Señor, para que se cumpla como está escrito, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los huesos. Yo le digo: toca, Señor, cada célula de mi cuerpo, Señor, cada neurona, Señor. Porque uno le pide al Señor de acuerdo a lo que Él también, a lo que Él le pone, porque Él es el que sabe qué es lo que nosotros tenemos en el corazón. Él sabe cuáles son las necesidades. Así es. ¿Cuáles son las necesidades? Tenemos primera de Pedro 3. Y 4, que tiene que ver con la parte exterior y la parte interna. Dice, en el corazón. Dice: nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, así tenemos que no afanarnos tanto por lo externo, ¿no? A veces, como acicalarnos, como digo yo, acicalarnos, como para, a veces, sí, nosotros sí tenemos que tener buena presentación. Esto lo hace en los deberes conyugales. Yo miraba, pero pues eso se da en cualquier espacio, ¿cierto? Tanto de los hombres como de mujeres. Yo me ponía a pensar, no, sí, sino pues cuando uno está, hay pastores que se visten de una manera como muy llamativa. Y también hay pastores y pastoras que se visten que realmente no debe ser así, con prendas Ostentosas. no tanto ostentosas, sino ¿cómo se llama cuando van esas prendas al cuerpo? Sí, o sea, como muy mundano, es el término, muy mundano, ¿no? Con unos escotes, con unas prendas
tan ajustadas al cuerpo que, sí, inadecuadas. Y también a veces con joyas en todos los dedos de las manos. Sí, con todas, ¿no? En todos los 5 dedos. Sí, nosotros tenemos que ser humildes, sencillos, que tiene que ver con la parte afable, de grande estima. O sea que nosotros también tenemos que guardarnos, tenemos que guardar ese corazón. O sea, no preocuparnos tanto. Eso no quiere decir que descuidemos nuestra presentación personal de ninguna manera. Pero sí tenemos que cuidar más nuestro interior, porque de ahí es donde emana nuestra vida, del corazón, de ese corazón que tenemos de carne, pero que también es un corazón espiritual, que es el que nos da vida eterna. Vida eterna. Vamos en la palabra que el Señor me decía es que las guerras, esto no lo vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a hablar porque tiene que ver con el corazón, que las guerras se ganan o se pierden en el corazón, ¿Por qué? Ahí se analizaba la vida de David. En esa época las guerras eran ¿qué? Frontales, ¿cierto? Sí. Cuerpo a cuerpo. Exacto. Y de todas maneras el Señor les hablaba a ellos a través de los profetas. Ajá. Y a través también. Sí. Ellos eran personas de Dios, eran personas dispuestas a recibir la palabra en el corazón. Porque recuerde que desde el cambio que el Señor dice que nos da un corazón nuevo, eso es desde que Él creó prácticamente su pueblo. Cuando Él vio que su pueblo, yo creo que desde que Él creó el pueblo, Él empezó a darnos un corazón nuevo, desde la antigüedad, para que nosotros viviéramos conforme al corazón de Él, porque yo pienso que Él nos dio su corazón para que viva en nosotros. Y nosotros a veces le decimos, Señor, pues le pedimos, ¿no? Que ese corazón de Él more. Y yo creo que el corazón de Él mora en nosotros. Nosotros lo que le tenemos que pedir es esa dirección para que podamos vivir conforme al corazón de Él. Amén. Sí, esa es la que nosotros tenemos que decirle, Señora, ayúdanos a caminar, a vivir, sí, a estar siempre contigo a través de tu corazón. Por eso dice, pon tu corazón en mi corazón, Señor. Entonces, porque hay cosas, la palabra a veces es clara y las cosas ya están dadas. Entonces yo digo, a veces sí no sabemos es pedir. Eso es como cuando decimos que fuimos sanados. Entonces, nosotros tenemos que decir, Señor, es una promesa y eso ya está dada. Entonces lo mismo, Señor, tú nos diste un corazón nuevo para cambiar, Señor, un corazón no duro, no esquitón, porque ese es el corazón de los que viven en el mundo, un corazón que no, yo digo a veces no puede que no vivan pensando en hacer el mal, pero de todas maneras están alejados del Señor, apartados de Dios, y como dice también la palabra que fuera de Dios no hay nada. Apartados de mí nada soy. Exacto, apartados de mí nada soy. Entonces, y ahí es cuando el corazón de ellos está muerto, ¿sí? Está muerto el corazón de ellos, espiritual, claro. En otros no, sí. Bueno, dice que las batallas se ganan o se pierden en el corazón. En el corazón. Y en este caso dice que a un soldado, o cuando envían, sí, cuando hay una confrontación armada, yo no sé qué, pues les dan instrucciones a los soldados, a los policías, bueno, en fin, y les dan unas armas, ¿cierto? Hablando en el contexto físico, pero ellos van con un objetivo de ganar o perder, porque a la hora de la verdad, aunque no sé cuál es la filosofía del ejército, de defender, porque ellos tampoco no fueron, el ejército no fue creado para matar, sino para defender, pero pues les toca en un momento dado. Entonces dice que se les puede dar a un soldado el mejor adiestramiento y las armas más avanzadas,
pero no se le puede dar a un soldado no se le puede dar un corazón. Sí. Corazón conforme a Dios. Corazón de Dios. Aunque ellos a mí me causaban que en la policía que ellos cuando le contestan a un superior, ellos nombran a Dios. Dios y patria. Algo así, Dios y Dios y patria. patria. Yo no sabía y pues tuve la oportunidad, Dios y patria, pero Dios, ¿dónde queda Dios en todo eso? Sí, sí. Entonces, dice, es en el corazón que se ganan o se pierden las batallas. David, aquí traemos a colación a David, dice, fortaleció su corazón ¿en qué? En la palabra de Dios. Él fue elegido, él fue traído, porque el Señor ya, recuerden que el pueblo de Israel le pidieron rey, ¿sí? Desconocieron la grandeza del Señor, desconocieron el poder del Señor, desconocieron el reinado del Señor. Él, sin embargo, y ellos le pidieron y el Señor les concedió, pues ahí les mandó a Saúl. Al principio Saúl fue ungido, porque Samuel ungió a Saúl. Pero como él el corazón no lo tenía puesto en el Señor, sino en sus propias conveniencias, entonces ¿qué pasó? Ese corazón se fue apartando de Dios, se fue apartando. Entonces cuando si él se apartó, el Señor no podía seguir dejándolo. Entonces fue cuando él envió nuevamente, creo que en segunda de Samuel hay un versículo donde el Señor predice que no puede seguir, no es en esos términos, pero así lo entendí, que Saúl no puede seguir gobernando y que tiene que buscar uno que sea conforme al corazón de él. Exacto. Entonces el Señor, David, dice, él no solo acumuló información, o sea, David, él amaba a Dios. No solo estudiaba, o sea, no solo estaba pendiente de la palabra. En esa época eran los 5, habían en la época de David ya ¿cómo se llaman? Los 5 primeros libros. El Pentateuco. ¿La Torá? ¿O la Torá? Sí. En la época de David, sí. Sí, entonces él dice que no solamente se dedicaba como al estudio de la palabra, sino que él vivía según la palabra de Dios, que ahí es lo más importante, no saberla, no entenderla, que ya decíamos, sino vivirla, y ahí es donde tenemos que decir, Señor, ayúdanos a caminar, ayúdanos a entender, cámbienos, Señor, ayúdanos a cambiar para poder obedecer y para poder vivir cerca de ti. Dice, él oraba las palabras de Dios, lo que decíamos anteriormente, que hay que orar conforme a la palabra. Meditaba las palabras de Dios, cantaba la palabra de Dios delante de Dios. Recuerda que inclusive él danzaba, que inclusive la esposa una vez le llamó la atención porque él se quitó tal vez la camisa y para ella pues fue un escándalo. Entonces, alababa a Dios en cada evento de su vida, lo que nosotros tenemos que hacer, aprender a amarlo en las tristezas, en las alegrías, en el dolor, en la enfermedad. Su corazón era fuerte y estaba preparado para la batalla. Para la batalla. Recuerda que él fue el que mató a ese gigante. ¿Quién iba a pensar? Exacto. Él, una persona que él no era insignificante de ninguna manera, no. Pero no era corpulento como los otros. Joven, sí, era un joven. Muchacho. David no fue perfecto, hay que tener en cuenta. Lo que sí tenía era un corazón conforme a Dios y su palabra. Recuerden que David cometió no pecaditos, sino pecados. Y eso se generó como en más, porque eso afectó no solamente su mente, su corazón, sino, sí.
A pesar de su pecado, David nunca perdió su corazón entregado a Dios. O sea que él, ¿qué hizo? Se arrepintió terriblemente. Yo creo que sí. Recuerda que él se postró en tierra. Bueno, dice, tenía mucho más que conocimiento, sabía lo que era alabar y adorar a Dios. Sí, porque los salmos son cánticos de alabanza, de adoración. Y la mayoría de los salmos son de David, inspiración de David, la mayoría de los salmos. Dice, hay una progresión en la vida de David, empezó como pastor, dice, su fidelidad como pastor, dice que su amor por Dios y su palabra prepararon a David para ser un guerrero grande y poderoso. Entonces es algo que, yo digo, eso tiene que ver con la guerra espiritual. Que esa, y recuerden que la guerra en este tiempo de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad y potestades. Entonces, hacia allá tiene que llevarnos esa transformación y ese cambio que el Señor hizo en nosotros en el momento que tomamos la decisión de seguirle, con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros tenemos que seguir el ejemplo, pues yo digo, pues el ejemplo de David en el sentido de perseverar, de tener un corazón de arrepentimiento, de adoración, de alabanza, de amarlo, sí, de amarlo. Dice que todo empieza y termina con una actitud de corazón. Eso es lo que nos prepara para tener una relación íntima con Dios, con el Señor, que todo lo puede y que todo no. Vamos a recontextualizar un poquito que dice que qué pasa cuando hay cambio de corazón. Miremos a ver qué ha pasado en nuestras vidas, Señor. Si nuestra vida ha cambiado, son interrogantes ahí. Y tengamos en cuenta también que el nuevo pacto antes estaba escrito en qué. Entonces tenemos que trabajar alrededor de esto, que el Señor quiere y el Señor lo puso en nuestro corazón. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte, es el trabajo que nos corresponde. Dice que nos lleva a Dios en una intimidad, nos da un corazón sensible. Dice que Dios nos da un nuevo corazón para aprender a amarlo por encima de cualquier cosa. Darle el primer lugar que Él siempre quiere de nosotros. De nosotros. Entonces vamos a hacer una pequeña oración final. Esta oración final es tomada del Salmo 119. En el Salmo 119 nosotros vamos a encontrar que el Señor ahí nos está llamando a través de los mandamientos a que nosotros lo vivamos de corazón, lo tengamos realmente de corazón. Que Él es el que nos enseña, que Él es el que nos guía a través de las ordenanzas, a través de los mandamientos, a través de los dichos inclusive. Dice: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, que se haya cumplido el propósito en nuestra vida. Su palabra dice: bienaventurados los que guardamos su palabra y con todo el corazón le buscamos. Te alabamos con rectitud de corazón, no nos dejes desviar de tus mandamientos. Te buscamos con todo nuestro corazón. En nuestro corazón hemos guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Danos entendimiento y guárdanos en tu ley, y la cumpliremos de todo corazón. Inclina nuestro corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Tu presencia suplicamos de todo corazón. Ten misericordia de nosotros según tu palabra, Señor. Sea nuestro corazón íntegro para que no seamos avergonzados. Que nuestro gozo sea de corazón
al cumplir tus mandamientos. Te lo pedimos, Señor, de corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén, y Amén, amén. amén. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Sí, Salmo 119. Lo que pasa es que estos son unos versículos, Ajá. sí, que saqué para hacer la oración final. Pero es importante que ustedes lean. Es el salmo más largo de todos. Es el más largo de todos. No recuerdo cuántos versículos tiene, pero es el más. Pero este les invito a que lo lean de corazón. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a dar recuento de los diezmos, mis amados hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Señor, continuamos. ¿Ya? Bueno, vamos a orar entonces por los diezmos y las ofrendas, ¿vale? Bueno, vamos a pedir, Padre Celestial, muy gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos llama a la rectitud, a la integridad, a buscar tu rostro, Señor, a buscar ese milagro grande del cambio y la transformación del corazón, Señor, de lo que tú buscas. Porque está escrito, Señor, en tu palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que queremos es siempre que nuestro corazón esté cerca a ti, Señor, no lejano, porque nada nos sirve de todo lo que hacemos y nuestro corazón está contigo. Así es. Ahora te pido, Señor, que bendigas a todos los que traen su diezmo, su ofrenda, porque no lo traen al hombre, Señor, sino a ti. Lo ponemos a tus pies, Señor Jesús, te pedimos que lo aceptes y que derrames sobre nosotros grandes bendiciones en todos los sentidos, Señor, que se vea que tu mano está con nosotros, que se vea que tu poder está con nosotros como estuvo con Abraham, Isaac, Jacob y José, porque con José fue muy notorio que tú estabas con él, aunque estaba preso, ahí estabas tú con él, Señor, y hasta la cárcel prosperaba en sus manos, Señor, de tu presencia tan inmensa ahí con él, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te pido que bendigas a toda la congregación. También te pido guarda a Mauricio, a Astrid, a los niños que están allá en Neiva, a Carlos, a Lorena y su familia, que se ven que guarda las congregaciones. Derrama tu gloria sobre ellos, derrama tu poder. Trae siempre, Señor, te pediré y te seguiré pidiendo por hijos espirituales para cada uno de mis hermanos, ya que creo que lo que más lo ayuda a crecer en la vida es tener un hijo espiritual, así como también madura el hombre que es papá, así también madura el cristiano que tiene un hijo espiritual y se convierte en padre espiritual. Te pido bendice grandemente a todos los miembros de amado Jesús, Señor, guárdanos de mal y regálanos una semana llena de tu gloria y de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios.